Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuando me estén escuchando. Soy Tito Olivares y bueno, hoy les entrego un nuevo capítulo del bloque cultural, en el cual haremos un breve repaso de Gustav Klimt, su vida y su obra. Aunque antes de entrar de lleno en el contenido del capítulo, quiero dar a conocer a a los grandes patrocinadores de la radio, quienes son, bueno, en primer lugar, Café Tatipum, quienes nos dan, bueno, maravillosos almuerzos y comida, como son los completos, la hamburguesa, la ensalada, bueno, además comidas. Eh, quienes también son parte, por cierto, de nuestra comunidad del instituto y están inmersos dentro de de la comunidad. También agradecer, por cierto, a CS Click en Instagram, quienes también nos han otorgado su apoyo y sus beneficios para poder seguir expandiendo nuestro trabajo. Para empezar, nos ubicaremos en Viena, en Austria, del siglo XIX. Es en el año 1862 y perteneciente a una familia de condición pobre y humilde que nace el segundo de 7 hijos, quien es Gustav Klimt. Prontamente él, junto a sus otros dos hermanos varones, mostraron inclinaciones y dotes artísticos, lo que se tradujo en una rápida y afortunada beca a la Escuela de Artes y Oficios de Viena, donde los hermanos Gustav y Ernst Klimt tuvieron la oportunidad de estudiar estilo, perspectiva y todo lo necesario para convertirse en artistas prolijos. Todo esto, por cierto, con Gustav teniendo solamente 14 años de edad. De hecho, tanto en sus hermanos como en su clase, Gustav mostró ser de los más habilidosos a la hora de dibujar. Y de hecho se pueden observar en ciertas obras a sus 15 años de edad que ya manejaba completamente los aspectos tanto básicos como avanzados de la anatomía humana, pudiendo expresar a través de sus tempranas obras todos los elementos del clasicismo de una forma perfectamente encaminada. Posterior al término de sus estudios en esta escuela, en el año 1883, funda junto a uno de sus hermanos la Künstler Company, compañía que se dedicó a realizar encargos de decoración para edificios públicos. De hecho, en una carta enviada por los hermanos Klimt a un antiguo profesor suyo se puede observar la intencionalidad de participar y contribuir en la cultura de Viena, a partir de la mano de obra capacitada y profesional que podían ofrecer a través de su empresa. Esta empresa gozó de un éxito extraordinario, llegando incluso a realizar frescos en las escaleras del Teatro Nacional y el Museo de Arte e Historia de Viena, dejando perplejos a la crítica y además personajes, como puede ser el mismo emperador de Austria, Francisco José I, que le otorgó a Gustav la Orden de Oro al Mérito por su trabajo en el Teatro Nacional. De los dos hermanos, el mayor Gustav era claramente el más talentoso, lo que causó que Ernst, su hermano menor, fundara su propio taller tratando de alejarse un poco de la sombra de su hermano. Por cierto, sobre él, su talento no era mucho menor en lo absoluto. De hecho, él también era un artista prolijo y todas sus obras gozaban de un aire academicista puro. Pero ese era el problema fundamental de Ernst Gustav. A diferencia de su hermano, sobresalía de las directrices academicistas. Incluso en sus obras tempranas es posible ver que las normas le limitaban en su expresión. Y bueno, prontamente estas normas no lo limitarían más, puesto que en el viejo continente se estaba llevando a cabo un proceso de reinvención del arte, el Art Nouveau. Para los que no saben de qué se trata, brevemente, el Art Nouveau o modernismo fue un movimiento que buscaba crear un arte joven y libre, a través de un fuerte sentido decorativo inspirado en la naturaleza y materiales orgánicos. Esto como una analogía a la libertad frente a la contemporánea industrialización de ellos. También se daban dentro de este arte, de este nuevo movimiento, una conjugación de varios elementos culturales de distintos movimientos, como por ejemplo el uso de grabados japoneses o elementos del rococó. Esto con el motivo de realzar muchísimo más las cualidades estéticas y artísticas de las obras en cuestión. Fue un movimiento que estuvo presente en casi todas las aristas del arte, incluyendo la arquitectura, la escultura, incluso la decoración de interiores, el diseño de muebles, en general todo el ámbito de la cultura urbana. Y Klimt, bueno, cansado de la lógica academicista que rápidamente lo encerró, lo limitó, se adhirió rápidamente a este nuevo movimiento presente en Viena a través de la crítica de artistas jóvenes a un supuesto control de los monarcas sobre las reglas del arte, donde todos en ese país, todos los artistas clamaban por una secesión. Y así es como en 1897, Gustav Klimt es nombrado presidente de una nueva asociación de grandes artistas de Viena, la que representaría las nuevas ideas del Art Nouveau en Austria, la que se llamó la Secesión Vienesa. Dentro de esta organización no se encontraban artistas marginados, como fue el caso, por ejemplo, de otros movimientos, como fue el postimpresionismo con personas como Van Gogh, sino se encontraban distintos artistas acomodados que ya tenían su nombre establecido dentro de la cultura artística de Europa. El mismo Klimt es ejemplo de esto.
A pesar de que encontraron fuerzas e inspiración, por cierto, en el Art Nouveau, el estilo de la Sensación presenta diversas diferencias con el movimiento modernista, principalmente en una sobriedad más bien formal y gozando aspectos expresionistas, lo que hacen que alguno incluya la Sensación vienesa dentro del aspecto vanguardista. Particularmente con Klimt, una de las obras más características que hace muestra de su nuevo estilo fue la que realizó en el techo del aula magna de la Universidad de Viena. En ese lugar esboza 3 pinturas solicitadas por la universidad, las que se llamaron Medicina, Filosofía y Jurisprudencia, las que ya empezaron a llamar una especial atención sobre el artista, aunque lamentablemente fue una atención bastante negativa. En el proceso de la producción de las obras se miraba con mucho recelo a la obra. Los solicitantes de la obra no entendían el por qué poner a Igea como principal protagonista, Igea por cierto una ninfa griega, si la medicina en ese momento era un saber puramente científico. Tampoco entendían el porqué de una mujer completamente desnuda en lugar de un hombre con una actitud propia de la ciencia. Con la segunda obra, Filosofía, recibió muchísimas más críticas. Por ejemplo, el mismo Klimt la describe así. A la izquierda, un grupo de figuras, el principio de vida, fruición, decadencia. A la derecha, el globo como misterio, emergiendo abajo una figura de luz, conocimiento. Análisis, por cierto, posteriores a la obra ven el conocimiento, esta figura de luz emergiendo desde abajo, con una mirada fría, observando la columna de figuras humanas impotente ante un aparente absurdo en su vivir, sin una esperanza ni ningún consuelo. El mismo Schopenhauer posteriormente analizaría la obra y de hecho interpretaría, por ejemplo, la mujer de la derecha como la naturaleza, también, digamos, decepcionada de la situación. El problema de esta obra era que la propuesta inicial era una obra que representara el triunfo de la luz contra la oscuridad, y en lugar de eso presentó una obra donde el conocimiento no era visto como un logro, sino como un problema, lo que finalmente hizo que un grupo de profesores de la universidad, en específico 87 profesores, buscara la retirada del cuadro hacia el ministro de Cultura. Pero esto no se logró debido a que este cuadro tuvo un éxito gigante dentro de la misma exposición universal de París del año 1900. La tercera obra que esbozó dentro de la universidad se llamó Jurisprudencia. Esta contiene en el lado superior a 3 mujeres, representando los dioses de la justicia, la ley y la verdad, mientras se ven cabezas decapitadas de lo que aparentan ser jueces. Lo principal de esta obra es un hombre humillado y envuelto y apresado por tentáculos de un pulpo, mientras está rodeado de 3 mujeres desnudas. Lo particular y lo polémico de esta obra es que la visión de la ley en la obra no es en lo absoluto optimista, sino ve la ley como vengativa, enfocándose en el crimen y el castigo. La sobriedad y la relativa simpleza de la obra tampoco ayudó, y de hecho ayudaron a la crítica negativa de la obra. El ministro de Cultura, por cierto, no canceló finalmente el encargo, pero sí retiró las obras de la universidad y Klimt finalmente a partir de este episodio no volvió a recibir encargos estatales. Por cierto, en la crítica estas obras fueron acusadas de pornográficas y alejadas de las reales intenciones que se habían mostrado en un inicio. A partir de este episodio, como decía, y de estas obras, Klimt se puede ver que rompe un poco la lógica de mostrar únicamente los aspectos favorables de la realidad, al mismo tiempo que mostraba una de las temáticas principales de Klimt dentro de su estilo, la desnudez, que sería un aspecto permanente en casi todas sus obras de ahora en adelante. Aspecto que se justificaba, por cierto, en mostrar los elementos que eran previos a la inteligencia, los cuales serán los relacionados a la supresión de pulsos internos. Se podría llamar el instinto, que estos eran exaltados a través de la desnudez de sus obras. Un ejemplo explícito de este manifiesto se puede dar en la obra de Nuda Veritas, que es una obra que contiene una mujer desnuda frente a un espejo en su mano, mirando al espectador, invitándolo igualmente a mirar tanto a la mujer como al espejo, buscando que el espectador reconociese su verdadero rostro, su instinto. Klimt, a partir de estos episodios, desarrolló un estilo propio alejado de encargos e ideas ajenas. Es el periodo, el famoso periodo dorado que se le llama, donde desarrolla obras como por ejemplo El beso o Salomé o el retrato de Adele Bloch-Bauer I, todas obviamente con este característico color dorado por el que se le llama a su época. Particularmente con El beso, que es su obra más conocida de todas por lejos, se pueden observar fácilmente los motivos de su fama. En la obra se ven a 2 amantes, una mujer y un hombre, rodeados de un fondo dorado. Al mismo tiempo se puede ver un diseño que asemeja a los mosaicos bizantinos, al mismo tiempo que están parados sobre un suelo lleno de flores, con el hombre con un manto lleno de figuras rectangulares de color negro y gris, mientras que la mujer con un diseño más bien con círculos y adornos florales de colores más variados. El beso, esta obra como tal en su totalidad, representa el momento en que 2 amantes pierden su individualidad al encontrarse con el otro. Es la sensación explícita del amor sensual y mental. Para finalizar este capítulo,
se hará finalmente unos últimos comentarios, principalmente de su vida personal de Klimt. Bueno, Gustav Klimt, por cierto, nunca se realizó un autorretrato, puesto que a sí mismo no se consideraba para nada interesante, lo cual yo considero que estaba bastante equivocado. Klimt, por ejemplo, en su vida personal era bastante curioso, vestía siempre con una túnica y era un pintor sumamente enérgico, que a veces empezaba y terminaba obras en una sola sesión, y usualmente no dejaba obras hechas a medias. Tuvo una relación duradera con una sola mujer, que fue Emile Floch, con la que estuvo casi toda su vida, pero jamás contrajo matrimonio. Y de hecho, él era un mujeriego crónico, donde a pesar de estar con Emile, tuvo más de 10 a 14 hijos con distintas mujeres durante toda su vida. Mujeres que, por cierto, tanto durante su vida como posterior a su muerte acusaron a Klimt de falta de responsabilidad paternal durante su vida. De hecho, en 1918, Klimt, después de sufrir varias enfermedades, entre ellas un infarto, bueno, gripe y neumonía, queda en un estado totalmente grave de salud, donde de hecho en sus últimas palabras solamente preguntaba por Emile Floch, la mujer con la que había estado en una relación y a la que había sido la única que había permitido entrar durante la estancia del hospital. Finalmente en ese año fallece, dejando una obra y un legado que hasta el día de hoy perduran. Bueno, gracias por escucharme. Bueno, finalmente como últimos comentarios también incentivar a que nos sigan en redes sociales, a Radio-396, también a nuestros patrocinadores, quienes son Café Tatipum, también a CS Click en Instagram, y que estén atentos a nuestras redes sociales para nuevos capítulos. Eso, me despido, adiós.